Hola, hola, espero que estén muy bien. A continuación vamos a estudiar acerca de los vectores en el plano. Sí, en este caso también se los dice vectores sobre las coordenadas rectangulares. ¿Por qué se lo dice también coordenadas rectangulares? Hay que decir que la palabra rectangular hace referencia a un ángulo de 90 grados formado por dos líneas. Si dos líneas, en este caso, pues aquí nos damos cuenta, tenemos dos líneas, dos rectas, en este caso que es el eje X y el eje Y, lo cual los dos forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces por eso se le dice que son coordenadas rectangulares. Ahora dicho esto también, pues lo que vamos a hacer es ubicar un punto cualesquiera, ¿sí? En el plano. En este caso yo tengo este punto de aquí, ¿sí? Y voy a unirlo con el origen, en este caso se le nota con la letra O, que es el origen, y le voy a unir con este punto de acá. En este caso yo voy a formar un vector, ¿sí? Aquí ponemos una flechita, ¿sí? Recordemos que el vector tiene módulo, o el módulo es en este caso la distancia que hay de aquí desde el origen hasta este punto, la dirección que es el ángulo formado, ¿sí? Que va desde el eje X hasta el vector, en este caso que es el ángulo teta, puede ser o cualquier otro ángulo, en este caso yo le voy a poner teta. En este caso ya tenemos esto de aquí, lo que es la dirección. Ahora falta el sentido. El sentido le da es la flechita, en este caso la saeta de la flecha. Este es el sentido del vector. Este me indica hacia dónde va o hacia dónde se dirige el vector. En este caso la dirección es vuelta a la inclinación con respecto al eje X. Ahora yo este vector de aquí yo lo voy a nombrar como vector A y lo ponemos una flecha encima de ella para denotar que es un vector. Ahora también hay que darnos cuenta que para llegar a este punto de acá nosotros tenemos que recorrer una cierta distancia en X y una cierta distancia en Y para llegar acá arriba. Entonces aquí yo recorro una cierta distancia en X y después recorro una cierta distancia en Y para llegar a este punto de acá. Y aquí, como estamos hablando del vector A, ¿sí? Entonces ponemos aquí A sub X para que se refiera que estamos refiriéndonos al vector A. Y aquí A sub Y, que significa la componente en Y, ¿sí? Entonces del vector A. Y este punto de aquí, pues está denotado con estos nombres de aquí, A sub X y A sub Y, que quiere decir que yo recorro cierta distancia en X y cierta distancia en Y. ¿Sí? Entonces por eso se le pone de esa forma. Y en este caso estas dos coordenadas de aquí se llaman componentes rectangulares, se llaman así, sí, pero en este caso del vector A, sí, estamos hablando del vector A, por eso ponemos de esta forma de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer también es que este vector A, ¿sí? Se lo puede representar por la suma o con la suma de estas dos coordenadas de aquí, ¿sí? Entonces podemos ponerlo así, de esta forma, A sub X, ¿sí? Más A sub Y, o que es lo mismo, la componente rectangular del vector A en Y, ¿sí? Es lo mismo. Y lo podemos representar así a este vector de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cómo calcular cada una de de estos valores de aquí. Sí, entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues aquí ponemos componentes rectangulares de A, sí, del vector A. Entonces, ¿cómo calculamos esta parte de aquí? Aquí en este caso vamos a hacer este uso de lo que es las funciones trigonométricas. Entonces, aquí vamos a calcular lo que es la componente en X del vector A. Y para ello, entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que es funciones trigonométricas. Para ello, pues yo he cogido el coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿por qué yo tomé este de aquí? Si nos vamos acá al ángulo de aquí, ¿sí? Entonces el cateto adyacente es A sub X. ¿Sí? El cateto adyacente es A sub X, es decir, el cateto que está al lado del ángulo, sobre la hipotenusa, que es en este caso pues el vector A. Entonces ponemos coseno de teta es igual a cateto adyacente, entonces que es A sub X,
y sobre la hipotenusa, que es el vector A. Y ahora lo que yo quiero es este de aquí despejado, a sub x. Entonces este de aquí está dividiendo, puedo pasarlo acá a multiplicar. ¿Sí? Entonces ponemos la multiplicación del vector A por el coseno del ángulo, y esto es igual a sub x. ¿Sí? En este caso podemos poner todo lo que está en la derecha, podemos ponerlo acá a la izquierda, y todo lo que está a la izquierda de la ecuación ponemos a la derecha. Podemos hacer eso, y en realidad que al momento que hacemos todo lo que hice yo, no afecta en los signos, ¿sí? No cambian los signos, queda tal como está. Simplemente he invertido los valores y he cambiado de miembro, ¿sí? Ahora, para hallar la componente rectangular en Y, aplicamos seno del ángulo. En este caso, ¿por qué aplicamos seno del ángulo? En este caso, si nos ubicamos en la parte de aquí del ángulo, me dice que el seno de este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si nos ubicamos aquí, el cateto opuesto es a sub y, y la hipotenusa pues es el vector a. En este caso, ¿por qué es opuesto? Pues el opuesto es el que está al otro lado o enfrente del ángulo, y en este caso es a sub y. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar valores. En este caso ponemos seno del ángulo y cateto opuesto. El cateto opuesto es a sub y sobre hipotenusa, que es el vector a. Y asimismo, como hicimos anteriormente, simplemente despejamos a sub y. Este está dividiendo, pasa a multiplicar el vector a por el seno del ángulo, ¿sí? Y listo. Lo que hacemos es igual a sub y, y cambiamos los valores de un miembro al otro, ¿sí? Cada una de las variables. En este caso a sub y pasa a la izquierda, y lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Sin que cambie los signos. Muy bien, entonces ya tenemos lo que son, cómo calcular las coordenadas, las componentes rectangulares en X, y también las componentes rectangulares en Y. Ahora lo que vamos a hacer también es cómo calcular el módulo o la magnitud del vector A. Es decir, esta parte de aquí, si el módulo, este es el módulo del vector A. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que yo hice ahora, es tomar solo este triángulo de aquí y representarlo de esta forma acá. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Sí, y entonces aquí podemos, con los triángulos rectángulos, podemos aplicar teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa, es decir, c al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado, sí, elevado a cada uno de los catetos al cuadrado. Entonces, en este caso ya tengo los dos catetos, que es a y b elevado al cuadrado. Sí, haciendo referencia esto de aquí a acá, con este triángulo, lo que vamos a hacer en este caso, la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? Es el vector a. Entonces, el vector a lo elevamos al cuadrado en vez de c. ¿Sí? ¿Y cuáles son los catetos? Pues a sub x y a sub y. En vez de a ponemos estos valores de aquí, estas variables de aquí. Entonces ponemos a sub x elevado al cuadrado más a sub y elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso es todo. Ahora para que quede solita este de aquí, este vector a, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada, ¿sí? En cada uno de los miembros, ¿sí? Si lo que hago a la izquierda de la ecuación, también tengo que hacer a la derecha. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada aquí, también tengo que sacar la raíz cuadrada en esta parte de acá. Entonces, aquí yo simplemente puedo simplificar. Aquí es, en la raíz cuadrada se me entiende que está el 2. Puedo simplificar este 2 con este 2 de aquí, y me queda el vector a es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De ax al cuadrado más a sub y al cuadrado. Ahora, para calcular la dirección del vector a, en este caso pues cuando hablamos de dirección es este ángulo de aquí, para saber cuánto es la inclinación de este vector, pues por lo general se aplica la tangente. En este caso pues la tangente es igual, tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre adyacente. En este caso, si nos ubicamos en el ángulo de aquí, pues el cateto opuesto es a sub y el cateto adyacente es el que está al lado, pues es a sub x. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues reemplazando acá las variables nada más, ponemos tangente de teta es igual a sub y sobre a sub x.
Entonces, para dejar este ángulo que esté solo, sí, porque necesitamos calcular ese valor, entonces aplicamos lo que es en trigonometría tangente inversa. Sí, entonces en este caso ponemos tangente inversa, se escribe así de esta forma, y si yo multiplico a la izquierda por tangente inversa, también tengo que multiplicar a la derecha de la ecuación por la tangente inversa. Sí, entonces cuando yo tengo estos dos términos en trigonometría, puedo simplificar la tangente inversa con la tangente. ¿Sí? Entonces me queda solo ángulo θ es igual a la tangente inversa de estos dos valores de aquí, de a sub y sobre a sub x. Ahora, si se preguntan cómo se pone este valor tangente inversa en la calculadora, simplemente aplicamos igual en cualquier calculadora tiene el mismo procedimiento, ponemos este shift y ponemos la palabra tangente y ya tenemos lo que es tangente inversa. Si ahí se puede ver, entonces para ello pues podemos utilizar eso para poner la tangente inversa. Una vez dicho lo anterior, se procederá a hacer algunos ejercicios. En este caso, pues el primer ejercicio me dice cuál será la dirección del vector cuya componente en x es 60 metros y la componente en y es 40 metros. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos un esquema, ¿sí? De cómo más o menos me plantea el problema, pues aquí lo grafico. Y nos dice que en la componente en x tenemos 60 metros y la componente y son 40 metros. Entonces, para ello me pide el ángulo de inclinación, ¿sí? En este caso, pues es este ángulo de aquí, del vector. Entonces, para ello, pues aplicamos lo que es la tangente inversa, en este caso para hallar el ángulo θ. Entonces, aquí simplemente reemplazamos, si recordemos que en y es 40 metros y en x es 60 metros. Y la tangente inversa aquí es de a sub y sobre a sub x. Entonces, en este caso, pues ponemos tangente de θ es igual a tangente inversa de, en este caso, a sub y, que es 40 metros, ¿sí? Sobre a sub x, que es 60. Entonces, aquí simplemente reemplazamos aquí tangente inversa de, aquí podemos simplificar. En este caso podemos eliminar estos ceros y sacar la mitad, que en este caso es 2 tercios, y la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Entonces ponemos en la calculadora 2 tercios. Entonces aquí estamos en la calculadora, simplemente ponemos de esta forma tangente inversa, shift tan, en este caso de esta forma si no se vio claramente, shift tan, y ahí tenemos lo que es tangente inversa. Posteriormente ponemos aquí lo que me dice es 2 tercios, ¿sí? Entonces ponemos lo que es 2 tercios de esta forma. ¿Sí? Este es para fracciones, 2 tercios, y ponemos a ver el resultado cuánto nos sale. En este caso es 33,69 grados. Podemos redondearlo como en el ángulo en este caso sería 33,7 grados. Como siguiente ejercicio tenemos cuál será el valor de la componente en x si el vector tiene 90 metros y el ángulo que proyecta es 40 grados. Aquí tenemos un bosquejo, entonces en este caso me dice que el módulo del vector es 90 metros. Entonces aquí ponemos 90 metros, perdón, y el ángulo de inclinación con respecto al eje x pues es 40 grados. Y me pide la componente en x, es decir, la longitud que hay de aquí hasta acá. Entonces, para ello, pues utilizamos la fórmula de esta de aquí, que ya acabé de explicar anteriormente cómo se la deduce. Entonces, simplemente ponemos, reemplazamos valores nada más. Entonces, a sub x es igual al módulo del vector, que es 90 metros, ¿sí? Por el coseno del ángulo, que es coseno de 40 grados. ¿Sí? Cerramos y simplemente digitamos en la calculadora. Entonces aquí tenemos la calculadora y ponemos de esta forma, ponemos 90, ¿sí? Por el coseno abrimos paréntesis, de 40 grados. Ahí si se puede ver, visualizar, entonces tenemos 40 grados y esto es igual a, en este caso, 68,94 metros, ¿sí? Entonces eso ponemos y eso es todo lo que respecta a este ejercicio.